en compañía de la doctora Belén Velázquez Gatica y el doctor Jesús Guillermo Flores Mejía. Vamos a dar una introducción de lo que es el B-Learning o Blended Learning. Es una modalidad educativa que combina clases en aulas virtuales y presenciales, desarrollando competencias en estudiantes mediante el uso de recursos digitales y con una asistencia del docente. Este modelo, según Turpo y et al. 2020, es interacción entre docente y estudiante genera resultados favorables en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Esto permitiendo que el alumno tenga responsabilidad y motivación propia por su aprendizaje. El B-Learning El B-Learning es relevante en cualquier nivel educativo, pero sin embargo, si se aplica desde la educación primaria, puede fomentar en alumnos competencias digitales y no digitales. Por ejemplo, en competencias digitales, en los niños pueden tener acceso a recursos educativos, alfabetización digital a temprana edad, comunicación efectiva entre diferentes plataformas virtuales, creatividad para crear contenido digital, colaboración entre compañeros y habilidades no digitales podrían ser habilidades interpersonales, pensamiento crítico para resolución de problemas, autonomía, autoconfianza, valores y ética, entre otros más. Como antecedentes de esta revisión sistemática, tenemos diferentes revisiones. Por ejemplo, una de ellas es González et al. Del 2017, que se centra en todos los niveles educativos. Todas las revisiones que estoy mostrando son en entorno a B-Learning y competencias digitales. Quintin y González 2020 se centran en B-Learning en competencia lectora en educación básica. Quintin y González 2022 se centran en todos los niveles educativos. Esta revisión hace una recomendación que se requiere ampliar la investigación, pero desde educación primaria. Carrera y Castro 2021 se centra en competencias digitales en docentes en educación inicial o infantil, primaria y secundaria. Estas revisiones se hacen considerando la literatura comprendida entre los años 2006 y 2022. Mayormente el análisis fue de análisis de cuantitativo y el contexto de las investigaciones se ampliaron a la población educativa a nivel superior, educación básica y docentes en educación básica. Dada la importancia del aprendizaje del B-Learning en competencias digitales dentro del contexto de educación básica, se estima pertinente llevar a cabo una revisión sistemática, analizando únicamente las poblaciones del contexto educación básica, pero de manera detallada y profunda, considerando preguntas cuantitativas como cualitativas. Esta literatura se decidió indagar la literatura utilizando el filtro de 2010 al 2025 y actualizar la tendencia de resultados empíricos hasta el 2025. El objetivo de esta investigación se enfoca en identificar la literatura relacionada sobre el B-Learning y competencias digitales en el contexto de educación básica a partir de una guía Prisma. La justificación de esta investigación o de esta revisión sistemática lo permitirá ofrecer guías sobre cómo los docentes pueden implementar recursos educativos de B-Learning en contextos específicos. Principalmente los beneficiados son los alumnos de educación básica que aún no cuentan con competencias digitales necesarias, facilitando su aprendizaje y adaptación a un entorno digital esencial para su futuro académico y profesional. El método que se utilizó para esta investigación fue una revisión sistemática de la literatura científica bajo la declaración Prisma, y la revisión tuvo un enfoque mixto para aprovechar las fortalezas del enfoque cualitativo y cuantitativo y obtener una comprensión más profunda y completa del estudio. Las bases de datos fueron tres: dos bases de datos para español, que es Dialnet y Redalyc, y una en inglés, que es ScienceDirect. Las ecuaciones booleanas utilizadas para español es B-Learning o Blended Learning and competencia digital o habilidades digitales and educación básica o niños. Y en inglés son B-Learning or Blended Learning and Digital Competence or Digital Skill and Primary School or K12. Para las fechas de las búsquedas, en Redalyc y Dialnet se inició el 25 de marzo hasta el 10 de abril de 2025. En ScienceDirect fue del 11 de abril al 25 de abril del 2025. Para esta revisión se incluyeron
criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de inclusión fueron artículos publicados entre el 2010 y 2025, artículos exclusivamente español e inglés. Bases de datos fueron Redalyc, Dialnet y ScienceDirect. Temas fueron artículos que indaguen sobre Learning y competencias digitales. Tipos de estudios, artículos empíricos que sean cuantitativos, cualitativos o mixtos. Participantes fueron estudios que incluyan estudiantes de educación básica. Métodos fueron artículos que describan claramente el método instrumentos utilizados. Y también existen criterios de exclusión, la duplicidad, artículos duplicados se van excluyendo. Tipos de artículos, revisiones documentales o literatura o de literatura, estudios teóricos o conceptuales, informes teóricos, resúmenes y conferencias, entre otros, lo que comúnmente se le conoce como literatura gris, se excluyeron. Idiomas distintos a inglés y a español se excluyeron. Estudios que no incluyeran estudiantes de educación básica, artículos que no describen claramente el método e instrumento utilizado y los artículos que eran de acceso cerrado o disponibles se descartaron. Para ello tuvimos preguntas de investigación para el análisis cuantitativo. El tema de análisis fueron número de publicaciones por año, países de origen, disciplinas y poblaciones investigadas. Todas esas se utilizaron en el contexto de B-Learning y competencias digitales en estudiantes de educación básica en el periodo que comprende de 2010 al 2025. Y para análisis cualitativo, el tema de análisis fueron problemas relevantes, métodos de investigación que abordan el problema, instrumentos, resultados principales y recomendaciones de los autores. Igual de la misma forma, fueron en el contexto de B-Learning y competencias digitales en estudiantes de educación básica en el periodo 2010 al 2025. Ahora, se realizó un diagrama de flujo para el proceso de selección de artículos. Para Redalyc se encontraron 32 artículos, Dialnet 43 y ScienceDirect 18, dando un total de 93, excluyendo 7 duplicados, tenemos un total de 86. De esos 86, hubo 54 artículos que no cumplían con los criterios de inclusión, se descartaron, dándonos la elegibilidad de 32. De los 32, y de igual manera se volvió a hacer un cribado y se excluyeron 19 que no tenían el texto completo, dejando un total de 13 artículos para la revisión sistemática. Y con el fin de organizar los resultados, primero se estructuró en dos secciones. La primera parte, el análisis cuantitativo, y la segunda es análisis cualitativo. Principalmente con el análisis cuantitativo se muestran las publicaciones por año. Lo más significativo es que además de que se muestra una escasez de publicaciones a través de los últimos 15 años, lo más relevante es que en el 2021 fue cuando hubo más publicaciones. Tal vez sea por efectos de la pandemia o otros posibles. Y sobre los países que publicaron de B-Learning y competencias digitales, lo más relevante también es que Colombia lidera la producción de artículos, seguido por Ecuador y España. Y artículos publicados por disciplina, en esta se utilizó una referencia de la clasificación que ofrece la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, antes CONACYT, sobre los resultados. Se observa una igualdad de disciplinas entre ciencias de la conducta e ingeniería y tecnología, los cuales se ve que son los que tienen más interés en el tema estudiado. Y por último, en el análisis cuantitativo, hablando de la población, fueron 5 artículos de educación primaria, 7 artículos de educación secundaria y solo uno combinando ambos niveles educativos. Empezando con los cuestionamientos cualitativos de los problemas relevantes, lo más significativo es que la mayoría de artículos señala que hay una falta de competencias digitales en estudiantes de educación básica. Y hablando del enfoque y alcance de los artículos, se observa un predominio de métodos mixtos,
con alcance descriptivo, seguido por enfoques cualitativos y un alcance descriptivo. El instrumento que más se utilizó en los artículos fue el cuestionario, ya que este permite registrar la información de manera más organizada y estructurada. Y con respecto a los resultados que surgen de los artículos de relación de B-Learning y competencias digitales de los estudiantes de educación básica, la mayoría de los artículos mencionan que el B-Learning demuestra ser tan eficaz como la educación tradicional, adaptable a diversas edades, contextos y con un enfoque multimodal y rentabilidad económica. Por último, con respecto a al análisis cualitativo, se muestran las recomendaciones de los autores. La mayoría de los autores sugieren investigaciones para desarrollo de habilidades digitales desde nivel básico. Y por último, como conclusión, se evidencia que, en conclusión, esta revisión sistemática analizó la evidencia empírica sobre Bill Learning y competencias digitales en estudiantes de educación básica de 2010 a 2025. A diferencia de otros de los estudios previos, que como González et al. 2017, Quintini González 2020, Román et al. 2021 y Carrera y Castro, que se centraban en educación superior o formación docente, esta investigación aborda un nivel educativo poco explorado, pese a la relevancia del contexto actual. Como resultados principales tenemos que hay una escasez de publicaciones de B-Learning en educación básica ha sido limitada. Posiblemente en el 2021 haya surgido por la pandemia. Hay falta de desarrollo de competencias digitales, lo que evidencia una carencia significativa en el ámbito y lo que subraya una urgencia en ese tema. Diferencia con otras revisiones, mientras que otros estudios como Carrera de Castro 2022 y González et al. 2017 se enfocan en el mejoramiento docente, esta revisión constata que pocos trabajos atienden directamente al desarrollo de competencias digitales en educación básica. Y pues hay una tendencia sostenida, como las revisiones de Román et al. 2021 y Quintín y González 2021, confirman que e-learning sigue predominando en los niveles superiores, aunque gradualmente emergen en estudios de educación básica. Ahora bien, el clave del hallazgo se necesita formar competencias digitales en niños y niñas que vaya más allá de un dominio técnico. Se requiere desarrollar pensamiento crítico, autonomía y la responsabilidad en la construcción del conocimiento. Las limitaciones que tuve sobre esta revisión fue que se restringió a 3 bases de datos solamente, exclusión de artículos de texto completo o publicados en distintos idiomas, a español o inglés, lo que pudo limitar la representativa y el alcance intercultural. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme.